la clase pasada. Perfecto, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada. Estuvimos hablando acerca de la raíz del ocultismo, ¿sí? Bien, respecto de esto, mencionamos que el asunto del ocultismo, bueno, pues obviamente tiene que ver con todo lo oculto, y el Señor es muy claro en Deuteronomio 18, 9 al 12, en dejarle al pueblo la base y el fundamento de lo que no deben hacer, de la manera en la que no deben de participar, ni de cosas en las cuales participar. Bueno, me parece que esa parte la tenemos como muy, muy clara. El siguiente punto tiene que ver con la relación que hay entre la idolatría y el ocultismo. Es la misma raíz, ¿sí? Una lleva a la otra porque el asunto de la idolatría, pues es la adoración como tal a los demonios, ¿sí? A donde se entregan en sacrificio o en ofrecimientos a los ídolos, pues es a los demonios, ¿no? Entonces, bueno, y también porque el ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objetivo de obtener algún logro egoísta, ¿sí? Entonces, al final es maldición. Dios está completamente en contra de la idolatría y del ocultismo, y todo lo que pues lleva en el corazón al hombre a no adorar a Dios, a no reconocerlo como Señor, ¿sí? No necesariamente ídolos, me refiero a objetos o a imágenes de figuras de santos y cosas de esas. Me refiero a cualquier cosa que ocupa el lugar de adoración y de rendición en nuestro corazón en lugar de Dios, ¿sí? ¿Queda claro? Ahora, la raíz del ocultismo trae consecuencias, muy fuertes. Trae, bueno, bloqueo espiritual, trae también asuntos o temas físicos, trae inestabilidad emocional, trae miedo y cautiverio de la mente, que eso es lo más crítico a veces, ¿no? Que las personas cuando han estado metidas en temas de ocultismo y que hay un asunto ahí ya muy fuerte, pues hay un desorden mental y hay miedo, inseguridad, también temas de ira, de depresión, perversión sexual, y bueno, es una mezcolanza. Ajá. Bueno, ahora, para terminar el repaso, yo les hablé de cómo desarraigar estos temas de ocultismo, y esa es la base que voy a utilizar para el siguiente tema. Martita, Irene, no sé si pueden cerrar su micro. Porfis. Ay, gracias. Bien, entonces el asunto de la raíz del ocultismo y de cómo nosotros podemos, pues, trabajar en esto y ponerlo delante del Señor, primeramente es confesando, ¿sí? Nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando su autoridad sobre nosotros, porque ese es el momento en que a Satanás también le queda claro que él no es el Señor de nuestra vida, que hemos renunciado a su gobierno y que él ya no va a tener autoridad, ¿sí? O sea, no es una oración por hacer una oración o por repetir algo. Tiene que ser una oración de fe, de una renuncia al señorío de Satanás, y ahora un reconocimiento y una aceptación del señorío de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Entonces las personas tienen que ser conscientes de que están renunciando a un señor, a un amo, y están decidiendo reconocer a otro. No se puede estar en los dos, ¿sí? No se puede no se puede servir a dos amos, ¿no? Eso es claro. No se puede tener en una fuente agua dulce y agua salada o amarga. Bueno, entonces lo primero es la confesión de la fe en Jesucristo y la aceptación de su autoridad sobre nosotros. Siguiente es la confesión de los pecados de ocultismo o de haber creído en todo esto
del oculto, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿ok? De haber puesto la fe y la esperanza en la adivinación, en la brujería, en la magia, en el dinero, en la religión, en la religiosidad, en todo lo que implica la religión también. La religión es ocultismo. Entonces, tiene que haber una renuncia consciente de en qué cosas yo he participado. Confesadas o no confesadas antes, ahí se tienen que confesar. Yo sí participé. Es más, si identificamos que nuestras familias participaban en cosas de esas, también. Sí, renuncio porque en mi familia se hacía esto y esto y esto y esto. Tiene que haber una renuncia consciente, una confesión. Sí, porque al final era pecado también y abominación para el Señor. Otra es la renunciación de Satanás a él, o sea, y ordenarle que se retire, que ya no va a tener autoridad ni lugar en nuestras vidas, ¿sí? O sea, es un rechazo declarado hacia Satanás, hacia sus obras, hacia las prácticas de las tinieblas, ¿sí? ¿La adoración a los muertos está incluido? Sí. Todo lo que sea adoración a los muertos está incluido. Adoración a la Santa Muerte también. Horóscopos, veladoras, rituales, mandas, pagos, deudas, que tenga que ver con todo este tipo de cosas también. ¿Sí? Temas económicos que tengan que ver con estas cosas también. Si nosotros adquirimos deudas o pedimos dinero por una situación económica en algún momento difícil a cambio de rendirle algo a alguien, también. Todo ese tipo de contrataciones. Todo ese tipo de contrataciones. Ajá. Bien. Y la otra es oración de liberación, que ahí es donde voy a hablar ya. ¿Cómo se maneja el tema de la liberación? Donde el tema de la liberación deja de ser liberación y donde sí es liberación. ¿Y liberación de qué? ¿Sí? Ese tema es muy importante. Entonces, por conclusión, leo lo siguiente. Una alianza que se ha hecho con otro Dios no se puede romper si no interviene Cristo. ¿Ok? O sea, con otro Dios con minúsculas nos referimos a cualquier tema de idolatría, religiosidad o práctica de ocultismo. ¿Sí? A ese tipo de Dios nos referimos. Ajá. Para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo. Escriban con rojo, fe activa, porque ahorita vamos a ver en qué consiste la verdadera liberación, ¿sí? Y tiene que ver con una fe activa. Y que se haga la renuncia de los poderes del ocultismo. Sí tiene que haber una renuncia. ¿A qué renuncio? A una contratación, a una alianza, a un acuerdo de algo. Ajá. Por eso tiene que haber una renuncia, porque en algún momento hicimos contrataciones, entramos en acuerdo voluntariamente, nadie nos obligó. A lo mejor algunas cosas de repente fueron como heredadas y desconocíamos o ignorábamos, pero hoy ya estamos escuchando. Entonces, a partir de que yo escucho, ¿sí? Y conozco, ya no ignoro. Por lo tanto, ya soy consciente y por lo tanto mi voluntad entra de por medio en esto. ¿Ok? Bien. Entonces, muchos necesitan ser liberados de las herencias pasadas que se pudieron haber hecho alianzas, ¿no? De maldiciones y cosas de los abuelos. Ya les hablé de esto, pero eso es una parte. La otra parte es la que me compete a mí. Las alianzas se rompen a través del poder de Cristo y de la sangre de Cristo. ¿En qué sentido? No de la sangre como un objeto de échale sangre, ¿no? O sea, física, sino que a razón del derramamiento de Cristo en la cruz de su sangre, a razón de que Él bajó al infierno, ¿sí? Y venció a la muerte y le quitó a Satanás las llaves de la muerte, lo dice la palabra, y resucitó, y la muerte ya no tuvo poder sobre él, y la cautividad no le, no le sostuvo, no le mantuvo, ¿sí? Sino que él fue liberado, liberado, libre y resucitado, ¿sí? Es que no tiene efecto cuando Cristo vive en nosotros,
porque nosotros, ¿sí? Tenemos la vida eterna y vivimos en la resurrección de Cristo, ¿sí? No me refiero a la resurrección física, sino espiritual y de la resurrección. Muy buena, ¿sí? Entonces, esta alianza queda anulada, queda este contrato, este acuerdo con Satanás queda anulado porque por encima de él está Cristo. Entonces, por fe, el creyente confiesa con su boca y rompe con la alianza del pasado, de todo esto, ya sea por herencia, ya sea por ignorancia o ya sea por conciencia y voluntad propia. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bueno, ¿tienen alguna duda de esto que hablamos para poder yo ir al otro tema antes de continuar? Sí, Erika, o sea, yo tengo una duda. O sea, sí, somos liberados, ¿no? Obviamente a través de la confesión de Cristo, pero pudiera ser que en algún momento de debilidad, es una situación así muy, muy desesperada, pudiera ser, digo, no lo digo por mí, ¿no? Sino es una pregunta, pudiera ser que volteáramos a ver a lo que nos ofrece ese tipo de cosas, así como que, porque pues Satanás es muy hábil, ¿no? Y de repente nos muestra así, ¿no? Pues para ver que ve tu horóscopo o que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Digo, pudiera pasar o definitivamente ya no, o eso más bien depende de nosotros, ¿no? No, a ver, esa es una decisión voluntaria, o sea, tú decides qué ves, qué lees, qué escuchas, qué haces y qué practicas y a quién le crees, ¿sí? Ahora, yo no te voy a decir que en ese momento si lo haces de repente por curiosidad, ¿no? Ya en ese momento dejas de ser salva, no, yo no te voy a decir esto, yo no puedo juzgar eso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que cuando uno aún en esos temas nuevamente vuelve, a ver, una cosa es que de repente me entra así como, a ver, esto, espérenme tantito porque se me acaba de caer algo. ¡Ah! Espérenme. De repente llega a ver esta curiosidad, pero a ver, ¿qué entonces de eso no es? ¿Qué de la práctica del pecado? Eso no es, a ver, es que ahí hay varias cuestiones. Por eso quiero hablar de esta cuestión de la liberación, ¿sí? Porque el problema de este tema de la liberación ha tenido que ver con falta de enseñanza, con el poco balance que se tiene en esto, ¿sí? Entonces, el asunto de la liberación no tiene que ver con sacar demonios únicamente, tiene que ver con muchas cosas más, ¿sí? Y por eso quiero hacer la introducción. Ahora, si nosotros como hijas de Dios vamos y recurrimos a una cuestión de adivinación, ¿sí? Primeramente, ojo, sí sabemos que es pecado y sí sabemos que Dios lo aborrece. O sea, para empezar, ya el hecho de verlo como una opción es algo que Dios no va a aprobar, ¿sí? Número 2, le va a abrir una puerta al enemigo con legalidad para que él intervenga, por supuesto. ¿Que vas a perder tu salvación por eso? Pues yo te diría que no lo sé, porque eso solo Dios lo juzga y eso solo está en la potestad del Padre. Yo no te puedo decir, ¿no? Esas tres cosas sí las dejaría como bien claras, ¿no? Ahora, ¿que le estaríamos jugando al vivo? Pues sí, sí le estaremos jugando al vivo, porque ¿qué va a hacer Satanás? Perfecto. Esta era la oportunidad, ¿no? Y puede pasar. Damos una oportunidad y muchas veces ahí nos quedamos. Ahí el enemigo, bro. Entonces ahí hay que tener cuidado porque no es algo a la ligera, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos al siguiente tema. Entonces, ¿cómo siervos de Cristo? A ver, ¿a quién les estoy hablando? Siervas de Cristo, siervos de Cristo, ya conocemos, ya hemos oído, no estamos hablando a personas que nunca jamás en la vida han escuchado, aún quienes se acaban de ingresar, hace 8 días les pregunté, están recibiendo de algún modo
enseñanza, instrucción, de qué se trata. Por eso es importante que quienes se integren a esto, si hay alguien cerca, le sigan dando la palabra, le sigan dando enseñanza, ¿ok? Porque estos temas no se deben de tratar fuera de contexto, ¿sí? Aislados. No, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo. Ay, pues vete a comprar la hierba, vete a comprar el menjurje, embárratelo y ya vas a ser libre y ya te va a ir bien. Sería lo mismo, ¿no? Ah, pues échate la plática de Erika de la liberación sin haber entendido todo lo demás y pues ya, se te va a mejorar la vida. No es así, ¿sí? Tiene que haber una instrucción de fondo. Por eso mi preocupación de quienes estén integrando puedan seguir escuchando la palabra, ¿sí? Bueno, y ojo, estamos como 3/4 partes del material. Voy a pedir apoyo para poder escanearle lo anterior, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lo hayan tomado desde el inicio o no, se pongan desde la primera hojita a leer y a profundizar. Y las dudas que vayan saliendo, pues las vamos resolviendo sobre la marcha, nos vamos a seguir viendo. Aunque cambiemos de material, puede ser que tengamos una sección de preguntas y respuestas de esto mismo, porque es un tema que vale la pena revisar a fondo, ¿sí? Y por supuesto, pues con el sustento de la palabra. Va, bueno. Entonces, como siervas de Cristo, tenemos que hacer las obras de Cristo para tratar con las obras del enemigo, ¿ok? A ver, obra por obra, ¿sí? Voto por voto. O sea, ¿de qué se trata? Que si se supone que andamos caminando en la verdad, pues no tendremos que andar ya haciendo otras negociaciones por otro lado, ¿sí? Así es que, bueno, vamos a leer ahorita Juan 14:12, pero ahora sí vamos a tener varias citas porque no quiero hablar por hablar, o sea, quiero de algún modo ir sustentando también con la palabra, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de la liberación, ¿ok? Bueno, vámonos a Juan 14:12 y dice lo siguiente. Un tantito. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Voy a leer el siguiente. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pregunto, ¿tenemos la autoridad de Cristo? Sí. ¿Haremos cosas mayores aún que Cristo? Aquí está, dicho por él. Pero para un propósito. Y este es el fundamento de la liberación. Para gloria del Padre. Toda la autoridad y todo el poder en el nombre de Cristo que nos ha sido dados como hijas e hijos de Dios y siervos o siervas de Cristo, es para gloria del Padre. No le estamos hablando a neófitos, no le estamos hablando a quien no conoce la verdad. Entonces, el tema de la liberación es de conocimiento para quienes hoy entienden el poder que hay en el nombre de Cristo, ¿sí? Y lo que como hijos e hijas de Dios nos ha sido dado, ¿sí? No es un asunto sensacionalista, no es un asunto que se debe de tomar a la ligera y no porque sea delicado, no, es que es bien sencillo, es porque en todo tiene que ser glorificado el Padre y el asunto de la liberación, número 1, tiene que ver con el primer momento en que fuimos liberadas del pecado. Esa es nuestra liberación, ¿no? La liberación del pecado y de la muerte eterna. Esa es nuestra verdadera y única liberación, ¿sí? La que proviene de Cristo a través de su sacrificio para habernos liberado de la cautividad del pecado
y de la muerte eterna. De eso somos liberadas. ¿Quién lo hace? Cristo. ¿En qué momento sucede? En el momento en que yo voluntariamente, habiendo escuchado y creyendo en mi corazón, confieso y Cristo se vuelve el Señor de mi vida. ¿Sí? ¿Tuvo que ver con tema de demonios? No necesariamente. Y yo les voy a decir que si los teníamos, ni nos enteramos. Hasta capaz se nos salieron 2 que 3 o alguno por ahí y ni chance tuvo de manifestarse. Esta idea de que la liberación solamente tiene que ver con manifestaciones demoníacas no está balanceada. No estoy diciendo que no sea real, sí es real, sí pasa, pero no está balanceada. Eso es solo una partecita. Y el problema es que mucha gente solo se ha quedado en esa partecita, tanto en enseñarla como en creerla, ¿sí? Por eso yo quiero ampliar el asunto de la liberación, ¿sí? De todo lo que implica y significa, no solo en el momento. A ver, yo quiero decirles, ¿cuántos ejemplos durante el ministerio de Cristo vienen? Miren, así, en el nombre de Jesús, iban para afuera, ¿no? Pero ojo, Jesús siempre se refiere al momento después de la liberación. Vuelve a tu casa, vete con los tuyos, deja de pecar, ¿sí? Sígueme. Siempre hay un después de esos momentos específicos. Ajá. Siempre hay un después. Bueno, ahora, si nosotros somos diligentes, casi todos los nuevos creyentes reciben esta ayuda, o sea, como servidores del Señor y entendiendo que esta es una labor que se tiene que hacer de enseñanza. Cuando vienen nuevos creyentes, ellos reciben la ayuda de oración y si es necesario que sean liberados de algunos cautiverios del pasado. Ese es otro punto. Les pregunto a ustedes, ¿alguna de ustedes fue liberada de algún cautiverio del pasado? Sí. Todas. Sí. Sí. Todas fuimos liberadas. ¿De qué quieres la lista? Del odio, del rencor, de la depresión, de la ira, del no saberse amadas, ¿no? No sé cuál sea la palabra de eso. Cautiverios de enfermedad, cautiverios de orfandad, ándale, de orfandad, cautiverios de infidelidad, de abuso. O sea, échale la lista que quieras. Esa es nuestra primera labor. A ver, si tú me dices, oye, hermana, yo quiero ser parte del Ministerio de Liberación, ¿qué crees? No existe ese ministerio porque esa es una asignación que nos fue dado a todos como iglesia. Nuestra obligación como hijas de Dios, nuestra responsabilidad, si es que amamos a nuestro prójimo, siempre va a ser orar por otros para que sean libres de la cautividad del pasado. ¿Quién no ora por su hermano, no? Cuando está agobiado y que hay una enfermedad que de pronto viene arrastrando como consecuencia de una vida pasada, de una vida de soledad a lo mejor, porque se divorció y pues las cosas no funcionaron bien. ¿Quién no necesita ser liberado de eso? Ajá, entonces nuestra primera asignación como parte del Ministerio de Reconciliación que tenemos en Cristo es ese. Orar por el nuevo creyente, orar por el hermano que a lo mejor no es nuevo creyente, pero que la está pasando difícil por consecuencia de una vida pasada desordenada y que hoy sigue viviendo estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me duele mucho cuando los papás se tuvieron que divorciar sin conocer de Cristo y ahora que conocen, ¿no? No pueden ver a los hijos o no les permiten ver a los hijos. Es bien duro, es bien triste. ¿Sí? Y la persona es creyente y está firme en el Señor, pero tiene una lucha permanente porque no puede ver a sus hijos, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, número 1, nuestra primera asignación es el poder orar y ministrar en los nuevos creyentes o en los que ya están en Cristo acerca de estos cautiverios del pasado, ¿sí? Entonces,
muchas veces se lucha porque se piensa que no, que solamente una persona puede orar por otro y los demás no podemos orar. Claro que podemos orar, ¿sí? Pero tenemos que orar en esta conciencia de la asignación que nos ha sido dada y de la autoridad en Cristo, ¿ok? ¿Queda claro por ahí? Bueno, el Espíritu Santo despierta y ha despertado a la iglesia para tomar esta responsabilidad. No echemos atrás esto, ¿sí? Por mucho tiempo ha habido abusos y errores, nada diligentes, nada sabios acerca de cómo ministrar a los creyentes en liberación, ¿sí? Entonces, primero, somos liberados de la muerte y de la muerte espiritual y del cautiverio del pecado. Esa es nuestra primera liberación. Entonces, cuando nosotros tratemos con personas que estén viviendo situaciones donde están siendo oprimidos por cuestiones demoníacas, donde hay temas de brujería o que inclusive la misma persona esté siendo oprimida por demonios o esté siendo atormentada, lo primero que esa persona necesita conocer es la verdad de Cristo. Nosotros no podemos liberar a una persona de nada ni orar por nada, sino primeramente es liberada de esto. Porque a ver, ¿qué lo mantiene cautivo? ¿Quién lo mantiene cautivo? ¿Dentro de qué, de qué terreno estamos hablando? ¿Sí? Bueno, ahora, si esa persona no se presta y no quiere escuchar, pues nada tenemos que hacer ahí. Nada más hay que esperar, orar, interceder por ella, pero nosotros no tenemos que ir a liberar a nadie que no está ni tan siquiera dispuesta a oír de Cristo. ¿Ok? Porque así no funciona. ¿Sí? No es un ungüento para que se te quite la dolencia y sigues llevando la misma vida. No funciona así. Hasta mal, hasta peor sería, ¿eh? Hasta peor. Bueno, la liberación es parte de la salvación de Cristo. Jesús dijo, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? El primero en liberar es Cristo. El primero en decir, este es el que nos libera de todo, pues es Cristo. Ajá. Cristo vino entonces para rescatarnos del enemigo y de su operación. Cristo es nuestro libertador. Yo no libero a nadie. Cristo es el que libera. Yo no libero a nadie. Yo no puedo liberar a nadie. Si a mí me tuvieron que liberar, pues como yo, no. Yo comparto ahora la verdad de Cristo que trae libertad y a Cristo que es el que libera, ¿sí? Pero en sí, en mí misma no hay poder para liberar. Entonces, cualquiera que tenga Cristo puede llevar el mensaje de libertad y de liberación. Ajá. Bueno, vamos quedando claras en esto. Ahora, ¿cuáles son estos principios que gobiernan este tema de la liberación, ya viéndolo como una asignación? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ok, ya entendí que si en un momento una persona necesita ser liberada del cautiverio del pasado o de alguna cuestión hasta demoníaca, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Bueno, el asunto de esta asignación de liberación ha sido desacreditada debido a la falta de balance de enseñanza, que es lo que les decía. Las enseñanzas que ponen toda la responsabilidad en el diablo y en los demonios por los problemas de las personas que tengan, sin duda no tienen balance. Y ahorita se los voy a desglosar. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, como el diablo no tiene la culpa, de todo no necesariamente. Hay que asumir responsabilidades. Ajá. Entonces, ha habido una falta de balance. A ver, yo les voy a decir, en el huerto del Edén, ¿entró Satanás al huerto? ¿Estaba ahí en el huerto cuando le habla a Eva? Sí. ¿Fue él quien tentó a Eva? Sí.
Pero ¿quién aceptó? Eva. Ella fue responsable de su decisión. Adán le aceptó a Eva. Él fue responsable de su decisión. ¿Están de acuerdo? Entonces el asunto es lo mismo en esto. Ajá. Esas personas o quienes a veces, pues sí, ven demonios en todo, hacen al hombre una víctima, no responsable de algo. Ajá. Una víctima. Creo que la enseñanza balanceada hace al hombre responsable por lo que él es. Y sí, Satanás puede ser también involucrado o estar involucrado, ¿sí? Pero esto es así solo porque el hombre le ha dado cabida al diablo. Los principios que vamos a presentar ahorita, o sea, de los que vamos a estar hablando, tratan de dar balance a la enseñanza y a la asignación de la liberación. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener claro esto para identificar dónde son asuntos que quedan bajo mi responsabilidad y dónde sí, definitivamente el enemigo está involucrado. A ver, miren, el enemigo está involucrado desde siempre, ¿sí? Y pasó desde antes del Edén. En el cielo, Creo que se desconectó, ¿verdad? ya. Sí, es que me sacó el Zoom. Bien, entonces, ya desde ahí, Satanás estaba involucrado, fue expulsado de la presencia de Dios y dice que vino a habitar los lugares celestes y a hacer su relajo aquí con sus demonios y llegó a la tierra, ¿sí? Y andaba ya en la tierra merodeando y todo cuando viene el tema del Edén, ¿sí? Y en el Edén también, ya estaba ahí el presente. O sea, él ha estado presente desde siempre y sus intenciones nunca han sido buenas. Siempre han sido robar, matar y destruir los diseños de Dios y todo lo que tenga que ver con dañar, por supuesto, el corazón del Padre, pero al final el Padre no tiene problema con Satanás, ¿sí? Lo tenemos más bien como nosotros, ¿no? Y ni tan siquiera deberíamos de tenerlo, porque somos hijos de Dios y mayor es el que vive en nosotros y el que gobierna en nosotros, ¿sí? O sea, el asunto de Satanás no tendría ni que ser un tema, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cuáles son estos principios gobernantes, ¿sí? Voy a hablar de entre varios, pero más o menos voy a tocar 10. Ahorita vamos a ver solo, yo creo que unos 3 o 4. Ajá. Entonces, estos son los principios gobernantes acerca del tema de la liberación. ¿El ministerio de la liberación existe? Sí, y nos corresponde a todos los hijos de Dios. Cuando hay un nuevo creyente o cuando hay alguien que está pasando una situación complicada, todos tenemos la responsabilidad, como se los dije al inicio, como siervas del Señor, de ver unos por otros, ¿sí? Y de identificar con la ayuda del Espíritu Santo qué está pasando ahí. ¿Va? Bueno. Número 1. No hay sustituto para el arrepentimiento. Primer principio gobernante, arrepentimiento. Si no hay reconocimiento, no hay legalidad. Es como las actas de nacimiento, ¿no? Así de sencillo. ¿Dónde hay reconocimiento de un hijo? ¿Dónde hay legalidad? ¿Dónde hay más bien, donde hay una legalidad es porque hay un reconocimiento, ¿no? ¿Cómo se valida que un hijo es de una persona? Cuando hay un reconocimiento. Necesita ser reconocido. Es más, así se dice el término, necesita ser reconocido legalmente como hijo. Ajá, es el mismo principio. Entonces, es necesario arrepentimiento. El hombre es responsable por lo que escoge y por la respuesta que da. ¿Ok? Es responsable. La vida cristiana se mantiene
por medio de una actitud de arrepentimiento. Ojo con esto. El arrepentimiento no es solo uno y una vez y ya. Es una actitud. Ajá. Vamos a leer Hebreos 11:18. ¿Podrías repetir esa parte donde dices que el hombre es responsable por lo que? Sí, por lo que escoge y por la respuesta que da. Por eso el tema del arrepentimiento. O sea, a ver, una persona que es así bien, hay gente que jamás se va a arrepentir, sí hay gente que jamás se va a arrepentir en su vida y Dios sabe quiénes son, ¿sí? Hay gente que quisiera arrepentirse pero no sabe cómo. Bueno, ahí entramos nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que compartir acerca de Cristo. Hay gente que sí quisiera, o sea, que sabe que está mal, pero no tiene la intención. Podemos orar por esos. El Señor traiga arrepentimiento, ¿sí? O sea, sabe que está mal, pero míralo, no se arrepiente. Vamos a orar por esos, tienen remedio, ¿sí? Habrá quien jamás se van a arrepentir, así es, y se van a ir al infierno, así es, sí, también existen, ¿no? Ok, hay gente muy malvadísima que se arrepintió y que el Señor perdonó también. Es que no es justo, solo Dios determina lo que es justo, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a Hebreos 11:18, dice lo siguiente. Dice, habiendo dicho, bueno, a ver, espérame tantito. ¿Hechos? Ay, no, Hebreos no. Hechos. Ay, no les digo, ya, aquí está. Ya dije, pero ¿por qué de la fe, hombre? No estamos ahí. 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ok? Entonces, ¿el arrepentimiento para quién es? ¿Solo para los judíos? No. Dice aquí, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiere decir que el arrepentimiento es una actitud de vida que jamás debemos de olvidar, ¿sí? ¿Quién nos salvó y quién nos perdonó? Bueno, entonces, el asunto del arrepentimiento es un principio de gobernante para el tema de la liberación y lo primero es pedirle al Espíritu Santo que lleve a la conciencia de pecado, de justicia y de juicio a una persona para arrepentimiento. Nadie puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Más que el Espíritu Santo. Y aún ahí tenemos que pedirle, Espíritu Santo, ven y obra en esta persona para arrepentimiento, para que entonces sea libre, no solo de demonios o de opresiones, sino libre primeramente de la cautividad del pecado y de la muerte eterna. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Creo que ahí no tenemos como tanto problema, ¿no? Bien. Siguiente punto. Número 2, principio gobernante. No hay sustituto para la autodisciplina. Ahí les va, y esto está bien interesante, porque si no, nos quedaríamos pensando que ya se arrepintió, ya recibió a Cristo y ya quedó completamente libre de todo. A ver, ojo, este ha sido un tema bien interesante. No sé si te acuerdas, Aurora, mucho tiempo cuando al inicio de la enseñanza en el lugar secreto, que una de las cosas que más con lo que nos quedamos mucho tiempo estudiando y analizando, y igual Marta Irene se ha de acordar,
era justo en este tema de la salvación y del arrepentimiento, ¿no? O sea, si en el momento eres salvo y te arrepientes, entonces no eres libre, o si eres libre, ¿no? Pero ojo, estamos hablando del alma. El asunto del espíritu ya está resuelto, la persona ya es salva, ya es liberada, pero hay un asunto de el alma que tiene que ver con la autodisciplina. Ajá, con el tema de la oración, de la lectura de la palabra, ¿sí? Entonces, la liberación no le da a la persona disciplina automáticamente, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que una persona, bueno, ya oré por ella, está bien, ya fue libre de la cautividad del pecado, sí, pero hay un proceso en el alma que requiere de autodisciplina, de estudio y lectura de la palabra, de oración, de ayuno, de congregarse, de cambiar una forma de vida. Ajá. Y no hay sustituto para eso. Entonces, la autodisciplina es un principio gobernante. La liberación no le da al individuo automáticamente la disciplina. La disciplina es algo que se aprende, que se ejercita. La disciplina produce orden en la vida del individuo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la máxima expresión de Satanás y del ocultismo y de la religiosidad y de todo eso en la vida de una persona? El desorden. El desorden en los pensamientos, el desorden en el corazón, el desorden inclusive en el exterior. Ahí hay un síntoma. ¿Cómo creen que en qué viven los espíritus inmundos? ¿En el orden? No. No. ¿Cómo andaba el gadareno? La Biblia lo describe, ¿no? O sea, ¿por qué una persona que trae un desequilibrio mental anda toda sucia, anda toda dañada de su cuerpo? Hay un desorden, ¿sí? Entonces, la disciplina produce orden en la vida de la persona. Por eso la importancia de que una persona que está dentro de este proceso, recordemos, o sea, ¿qué pasa cuando una persona nuevo creyente empieza a leer la Biblia y empieza a orar? ¿Qué es lo primeritito, así de las primeras cosas que empiezan ellos a expresar? Tengo que poner orden en mi casa, tengo que poner orden en mi matrimonio, tengo que poner orden con mis hijos, tengo que poner orden en mi casa. ¿No se dice eso luego? ¿Verdad? Sí. En automático. ¿Y por qué? Porque es un principio gobernante. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para crear el universo? Había un desorden. Había un desorden, todo revuelto, ¿sí? La faz del abismo y las aguas y todo revuelto. El Señor viene y pone orden. Ahí establece este principio gobernante. Ajá. El diablo hace la mayor parte de su trabajo en medio del desorden. Ahí opera el enemigo, en el desorden. ¿Sí? Por eso la importancia de que las personas en cuanto empiezan a leer la Biblia y la mente y los pensamientos empiezan a ser renovados, todo se empieza a acomodar. Y entonces las personas dicen, no, es que no estoy bien en esto, tengo que entregárselo al Señor, no, es que me tengo que poner a cuentas con esto, no, es que aún el tema del dinero, que es algo tan pues sí, yo lo voy a decir así, como es tan inmundo, ¿sí? Necesario pero inmundo. Solamente nos sirve para funcionar dentro de este sistema terrenal, pero el dinero al final es inmundo. Sí, no debe de estar ahí en nuestro corazón, pero ¿por qué puede llegar a haber un tema de económico? Porque hay un desorden. No hay una correcta administración, ¿sí? Del dinero, no del dinero, espiritual.
Aún ahí Dios interviene. Ajá, entonces cualquier operación del enemigo, su lugar de trabajo, su ámbito de trabajo va a ser dentro del desorden. Por eso el asunto de la autodisciplina. Ajá. ¿Qué implica la autodisciplina? Hacerlo. ¿Sí? Hacerlo. Y pedirle al Señor fortaleza para hacerlo. Y para no rendirnos y para no desanimarnos fácilmente. Esa creo yo que es el gran desafío. El gran desafío. Entonces, ser disciplinados tiene que ver con un principio de gobierno que va a evitar y a blindar que el enemigo quiera hacer sus operaciones. ¿Ok? Bueno, nos va a mantener en condiciones óptimas para identificar los ataques del enemigo y no dejar que prosperen. Nos va a blindar para que cuando venga la tentación de fuera, no que yo la esté buscando, sino de fuera o la prueba, no seamos tentados y caigamos más de lo que podamos soportar. La autodisciplina me va a permitir tener dominio propio, gobierno sobre mis emociones también. Ajá. La autodisciplina me va a permitir no tener abajo la guardia, como los deportistas. O sea, un deportista que se mantiene en su autodisciplina, no va a ser tomado por sorpresa. Si le dicen te toca competir mañana, va a estar listo para mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesitamos estar y mantener esa autodisciplina por cuidado, por protección, por blindaje y para discernimiento de las operaciones de Satanás. La autodisciplina nos va a permitir tener la antena bien puesta, con el discernimiento y no nos va a tomar por sorpresa también. Ajá. Bien, eso es para quienes ya conocemos. Y para quienes van empezando, es necesaria la autodisciplina para poder ser liberadas de toda esta cautividad en la mente, en el alma, ¿sí? Y en nuestra vida diaria, ¿sí? Para ser fortalecidas en nuestra voluntad, para no estar teniendo pensamientos equivocados, para que todo nuestro pensamiento pueda ser llevado cautivo delante de Cristo, sujetarlo, llevarlo delante de Cristo. Ajá. Entonces, la autodisciplina en la lectura de la palabra, en la oración, inclusive en la enseñanza y en el ayuno, tienen que ir juntitas, acompañaditas, ¿sí? De nada me sirve ponerme a ayunar, si no hago lo demás. Es como querer tomar solo vitaminas sin alimento, no te aprovecha. Ajá, es lo mismo. Bueno, ¿tienen alguna duda acerca de este principio gobernante de autodisciplina? No. Ok, a ver, voy a leer ahora sí Hebreos 12. 12 del 5 al 11. Espérenme acá. A ver, ok, Hebreos 12 del 5 al 11. Bueno, el capítulo es puesto los ojos en Jesús y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les da diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, hablando de autodisciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero como a ellos les parecía. Pero este para los que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, con mayor razón participamos de la disciplina del Señor, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ok? Entonces, es de Dios el tema de la disciplina y la autodisciplina. Bueno, autodisciplina es cuando ya yo por mí misma soy capaz de hacerlo. O sea, al inicio a lo mejor me tienen que estar diciendo, me tienen que enseñar cómo, pero va a llegar un momento en donde yo ya sea capaz de hacerlo por mí misma. ¿Sí? Bueno. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué efecto tienen ustedes cuando leen la palabra? ¿Qué efecto tienen ustedes esto? O sea, cuando hay una constancia, pues, en la lectura de la palabra. Pues Dios nos habla y se hace ya como una necesidad para despertar, alabar y orar y pues no sé, que Dios te va mostrando que necesitas alimentarte. Es como un alimento. ¿Pero qué efecto tiene en ti? O sea, yo creo que pues me tiene pone que ver contenta, con ánimo. No. Ajá. A ver, perdón. Okay, te pone yo contenta creo y que de tiene buena. que ver, o sea, yo creo que tiene que ver más bien con echar fuera la mentira de este mundo, del cual es príncipe. A ver, no me están entendiendo. A ver, primera Se forma persona, un hábito. ¿qué efecto tiene en mí cuando yo leo la palabra de Dios de manera constante? Quiero escucharla, no me Se digan lo forman que hacen en el mundo. Y me da gusto, me siento tranquila. Hay promesas. Ok, a ver, yo les doy la palabra. A ver, Aurora primero. Yo digo que sí, primero se forma un hábito y va uno aprendiendo la palabra de Dios y lo va uno poniendo por obra cada cosa que uno va leyendo. O sea, esa autodisciplina te permite poner en práctica lo que vas viendo. Perfecto, me permite poner en práctica la misma palabra por esa constancia que hay. Muy bien. Martita Mayen y después Estelita. Te relaja, te da conocimiento, te permite entender y comprender dentro de lo que tú estás orando o preocupada, o te da esa paz o esa tranquilidad. Ok, muy bien, te da paz y te da una comprensión, ¿sí? De lo que estás orando, porque al final mucho de lo que oramos pues tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, la palabra y la constancia de la palabra en mí permite que mi oración también pues esté basada en un conocimiento, ¿no? No, se dan cuenta cómo enriquece aún nuestra oración. Y, ¿sí? debe de producir cambios, ¿no? Claro que te llevan a un cambio. Es que eso ya ni habría que mencionarlo. O sea, eso ya se da solito. A veces ni cuenta te das, pero ya está pasando, ¿no? Y empiezas a tener un cambio de vida. A lo mejor los demás sí lo empiezan a notar, pero ese ya es un fruto de esa autodisciplina. Muy bien, adelante, Estelita. Sí, pues yo creo que a mí me redarguye y me exhorta la mayoría de las veces pero como resultado me anima y me confirma y me afirma en el Señor. Así es. Por eso dice que a lo mejor al inicio no es agradable, pero termina dando un fruto apacible de justicia. Es eso. Es experimentar ese fruto apacible de justicia. O sea, sabes que a lo mejor al inicio dices, ay, ahora sí la regué, ¿no? Hoy ya otra vez la metí, ¿no? Metí la pata.
Pero como dices, Estelita, a lo mejor al inicio, pero llega un momento en donde dices, bueno, sí, pero a la vez me guía, me conforta, me instruye y me lleva a mejorar, ¿sí? Tiene grandes beneficios, ¿no? Sí. Y sabes, cuando es constante, yo les voy a decir, tiene un efecto renovador impresionantemente en nuestra mente. De verdad, o sea, podemos caminar en paz, sin agobio, sin afán, sin tanta preocupación. Te afirma en tu identidad, ¿no? Yo así, También. porque pues yo en un principio era una orfandad y no hago bien nada y esto, ¿no? Pero el Señor te va afirmando que aunque sigues teniendo tropiezos o errores, sabes la respuesta, sabes lo que hiciste mal y el Señor viene y te afirma como hija. Ya no, y cuando vas a hacer algo deliberadamente, ya no eres capaz, ¿eh? Porque el Señor ya dio con... Así es. Muy bien. Ok, por ahí Marta Irene también creo que alzó la mano. Voy conectando mi teléfono, pero escucho. Sí, gracias, Eri. Bueno, es que yo comulgo mucho con lo que acaba de decir Estelita y yo decía que confronta, pero también no te avergüenza, ¿no? O sea, como que te confronta y te va marcando aquellas cosas que no son acorde a la voluntad de Dios, pero también te va como dando el por dónde para poderte liberar de ellas. Así es. Y te va transformando. Claro. Sí, así es. Así es, así es. Bueno, entonces tiene grandes beneficios. Ajá. Sí. Es cuando, por ejemplo, recibes a lo mejor dentro de tu oración te das cuenta que recibes a lo mejor un regaño. Y en ese regaño eres consciente de que te equivocaste, de que hiciste mal y te cuesta trabajo reconocer que tienes razón, de que te equivocaste, reconocerlo, caminar por la corrección, que sabes que es por ahí, no por acá, por donde estabas, ¿sí? Y claro. Sí te produce paz, sí te produce conocimiento, sí te produce entendimiento de lo que estás encontrando. Claro. En ese... Claro, porque en un momento, como decía igual Estelita y Marta Irene, lo que tú ahorita dices también, en algún momento sí puede haber esta aflicción. O sea, no podemos perder de vista la aflicción del corazón por nuestra manera de ser, de actuar, o en algún momento a causa de otra situación, ¿no? Que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero fíjense, les quiero leer esto que me encanta. Hablando y enfatizando acerca de este fruto, porque esa es nuestra esperanza. O sea, cuando la palabra nos dice sí, o sea, sí va a ser difícil, sí te va a costar, pero va a haber un fruto de esto. Dices, ok, a ver, ahí pongo mi mirada, ¿no? Entonces, fíjense, pero después da fruto apacible de justicia. Muchos como creyentes estamos profundamente angustiados porque no sentimos que recibimos beneficios en la aflicción. Sin embargo, uno no espera ver frutos, o sea, manzanas o ciruelas del árbol que ha sido plantado apenas hace una semana, ¿sí? Solo los niños pequeños plantan una semilla en un jardín esperando mañana ver el fruto, ¿no? En media hora, ya quieren verlo, ¿no? A veces puede que no comprendamos el bien de nuestras situaciones o problemáticas, sino hasta años después, cuando tal vez al pasar por una experiencia similar, viene el recuerdo de haberlo sufrido 10 años atrás, pero que hoy podemos dar testimonio de cómo fuimos fortalecidos. Así funciona. ¿Sí? El asunto del caminar en esta libertad va a tener como principio gobernante la autodisciplina. O sea, quien no está dispuesto a disciplinarse no va a poder dar fruto, no va a poder avanzar, no va a poder
ser libre verdaderamente de todas aquellas cosas que en algún momento le ataron o le pretenden atar. ¿Sí me explico? Es que queremos el beneficio, pero no queremos el sacrificio. Porque siguen autorrebeldía. No, pues sí, pero no solo eso, Martita, porque somos flojos, porque somos cómodos, porque hoy en la inmediatez de nuestro sistema donde todo es rápido y si no lo quiero, no estamos dispuestas a esperar y a entregar y a sacrificar y a rendir y a tener que, pues, apechugar ahí con el Señor, ¿no? Esa es la verdad también. Sí, Irene. O vivimos, o mejor dicho, estamos instalados en lo que aprendimos comúnmente en nuestra cultura, ¿no? Todo es por esfuerzo. Tú lo logras si tú quieres, ¿no? Y con el Señor no funciona así. Con el Señor funciona, tú lo rindes y Él lo hace en ti. Pero sí, es algo que lleva un proceso. Claro. Exacto, porque si no sería como lo mismo de ve a la congregada 8 días y si vas entonces oran por ti y ya se te resuelve todo. Ajá. ¿Y el proceso de la autodisciplina dónde quedó? ¿Dónde? Porque ahorita vamos a hablar de esto. No hay sustituto para la crucifixión de la carne. Otro principio gobernante. No hay sustituto para la crucifixión de la carne. A ver, ¿cuándo han crucificado un demonio? ¿Cuándo han oído que alguien crucifica un demonio? No se crucifican los demonios, se crucifica la carne. ¿Sí? Y pues, ¿qué crees? Tampoco se puede echar fuera la carne. O sea, yo no puedo orar por alguien y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera su carne. ¿Cómo? Pues si su carne es ella, ¿cómo la despojas de su carne? Nuestra carne es parte de nosotros y vamos a vivir con ella hasta el día que se aguzane. Nos tocó vivir en este estuche, ¿sí? Entonces, ese es otro principio gobernante. No se pueden crucificar a los demonios, pero sí se puede crucificar la carne. Y esa es la parte que a mí me toca. Por eso les digo, ¿hay operaciones del enemigo en alguien? Sí, puede haber una situación de lascivia, de sensualidad. Puede haber un asunto de ese tipo, sí, pero quien deja de ver la pornografía soy yo. Sí, pero quien deja de masturbarse soy yo. Esa es mi carne. ¿Sí? Quien deja de tener conversaciones deshonrosas soy yo. O sea, si estoy orando por una operación demoníaca y puedo echarla a lugares desérticos y recordarle a Satanás que ya fue vencido en esa operación, ya fue vencido, ¿sí? Ya fue vencido en la enfermedad, ya fue vencido. Pero hay una parte que en mi carne sigue siendo trabajada y que yo tengo que rendir constantemente. Y a lo mejor tiene que ver con lo que veo, con lo que como, con lo que escucho, con lo que hablo, con lo que toco, con lo que hago, con lo que siento, con lo que pienso. Eso soy yo. Eso soy yo. Esa es mi lucha diaria. Ajá. Entonces, tercer principio gobernante es que no hay sustituto para la crucifixión de la carne. Y es todos los días. Cada minuto, cada instante. Ay, es una renuncia permanente, es estar alerta, no en un sentido de religioso de, ay, Dios, ya vi. Miren, yo casi, bueno, no tengo mucho tiempo así de repente como para ponerme a ver una película. Pero el otro día vi una serie cortita, eran 6 capítulos, luego no me gusta así muy largo, pero se me hace muy adictivo, pero vi una serie cortita y me gustan las series de suspenso y de esas cosas. Obviamente, ¿no? Siempre viene la leyenda, advertencia, escenas, no, bueno, ok. Bueno, tenía ganas de ver esa serie,
porque es un tema que me gusta, todo esto de los investigadores. Obviamente, pues trae de repente escenas, ¿no? ¿Qué hago? Ay, Dios, en el instante, pecadora, pecadora, pecadora. No, simplemente empieza, pues le brinco y ya, o sea, no tengo necesidad de verla, punto. Ya, vámonos a lo que sigue, ¿sí? O sea, no me privo, claro que hay de series a series, aclaro, hay unas que no se pueden ver. Pero vamos, aclaro, igual puedo leer un libro secular, sí, una novela, me gusta leer como agua para chocolate, sí, pero de repente trae unos textos que digo, ay, Dios mío, pásale la hoja, no tengo necesidad, ¿sí? O sea, no estoy hablando de que, a ver, si hay una autodisciplina en mí, si hay una conciencia, hay cosas que no voy a negociar, ¿sí? Y hay cosas que si de pronto se presentan o se vienen, inmediatamente las identifico y vámonos, o sea, no van para afuera en automático, no las voy a tolerar. ¿Sí me explico? Es lo mismo si de repente viene una situación que no es lo que yo estoy provocando ni buscando, con todo este tema que venimos hablando de ocultismo, de brujería, de cosas. A ver, ahí entra el discernimiento, ahí entra el conocimiento, ahí entra el criterio, ahí entra el juicio también que yo tengo en mi legítima ubicación y posición en Cristo. Hay una parte de juicio que yo sí tengo que ejercer. Yo puedo juzgar o no. ¿Tenemos criterio personal? Claro, que rige nuestro criterio personal. Los principios de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, me ha pasado, a veces he tenido que comprar algunas hierbas para alguna cocinada o una preparada de algo, ahora que se me enfermaron un montón desde el estómago de los muchachos, tuve que ir a comprar hierbas. ¿A dónde creen que tuve que ir a comprar las hierbas? Pues Señor, en el nombre de Jesús, voy en tu nombre y guárdame, y entro al pasillo y señora, buenas tardes, ¿tiene esta hierba? Si no, adiós, bye. Me salgo rápido con la hierba, oro por la hierba, Señor, en el nombre, esta hierba no tiene poder más que para curar a tus hijos y ya, no me voy a hacer lío con eso. No estoy perdiendo mi salvación por eso, pero necesitamos salir también de cierta cuadratura religiosa. No quiere decir que entonces todo lo puedo hacer. La palabra también lo dice. Ahí es donde entra el juicio, entra el criterio, entra el conocimiento. Por eso tiene que haber un balance. ¿Dónde está la parte de los demonios y dónde está la parte de mi carne? Ay, cochino Satanás, me pusiste esta película enfrente y yo caí. Ay, pues ¿para qué la estás viendo? Si ya sabes de qué se trata. Sí, Martita, adelante. Es darle la vuelta, es hacernos a un lado. ¿sí? Y seguir y ya. Ajá, pero por ejemplo, nosotras que conocemos esos límites, lo podemos hacer con este criterio que hoy en día tenemos presente y sembrado. Pero los que están alrededor de nosotros no dejan viene la otra parte. Y también lo dice la Biblia. Ya ahí lo dice. Sí. Mira, ahí, por eso hablaba yo al inicio de balance. Ay, casi no te oigo, se corta mucho. Por eso hablaba yo de balance. La palabra sí dice que si a nuestro alrededor hay débiles en la fe, no lo hagamos. Mira, si para mi hermano es motivo de juicio que yo me coma un cacahuate, evita comerte el cacahuate cuando está tu hermano. Pero es un cacahuate, no importa. Debemos de tener cuidado con eso, ¿sí? Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos a nuestro alrededor una nube de testigos y muchos de esos testigos pueden ser hermanos en la fe débiles o gente inconversa, que no va a tener este entendimiento o criterio, y debemos de tener cuidado, mucho cuidado. ¿Sí? Pero, Eri,
una cosa, pero sí hay gente muy religiosa. Yo, por ejemplo, cocí calabaza en noviembre, o sea, no por las brujas, porque, o sea, Sí, no por eso. La porque te calabaza es muy gusta. rica, le gusta a mi papá, y con piloncillo, ¿no? Entonces, Sí, invitó a mi papá, un hermano, o sea, un amigo que a es comer. hermano también, o sea, de otra congregación, un viejito. Y llegó y pues casi nos reprende, ¿no? Que esas cosas eran del diablo, que cómo era Bueno, posible que nosotros permitiéramos lo de los muertos y nosotros así, ¿no? De no, o sea, solo hicimos no, no, calabaza y camote porque es la ok. temporada. Entonces, sí hay Bueno, gente muy religiosa. sí, pero es lo que te digo. A ver, al inicio yo les dije, este tema no ha estado balanceado y mucho se ha distorsionado a causa de la falta de enseñanza. Ahí hay un ejemplo, ¿sí? Es una cuestión de enseñanza fuera de equilibrio, ¿ok? ¿Recuerdan cuando estaban en la casa de Cornelio que el Señor le muestra ay, se me fue, cuando le muestra que le baja en un momento así de visión y de éxtasis. Ajá, A Pedro le Pedro, muestra, porque como era Pedro, reglita, ¿no? Cuchillito de palo. Pablo, no. Pablo ya había, de Pablo, cuchillito de palo. Pablo ya había entendido el tema de los gentiles. Pablo ya había entendido que era para todos y que todos podían comer. Eso fue después, pero Pedro no. Pedro era riguroso, estricto, era tajante con esto, ¿no? Pero no por eso los vamos tampoco a juzgar. Sin embargo, cuando el Señor le muestra que puede comer de todo, eso hoy lo entendemos nosotros, ¿sí? Pero si el que está a mi lado no dices, bueno, ahora, bueno, pues si viene a mi casa, híjole, pues ahí sí está más crítico, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo sé a quién invitar y qué le parece y qué no le parece? Bueno, aún ahí en la mesa, si la persona nos dice y hay oportunidad de exhortarlo y de explicarle, pues está bueno, ¿no? Si lo entiende y si no, bueno, pues ni modo, tampoco vamos a andar obligando a nadie, ¿sí? Pero vamos, entendemos el ejemplo, pero no quisiera yo nada más quedarme con esa parte. El asunto de la carne tiene que ver con renuncias conscientes, voluntarias que yo tengo que hacer de entrega al Señor, de no seguir practicando. ¿Sí? ¿Ok? El asunto es la práctica constante. ¿Ok? Bueno, del pecado. A eso me refiero. O sea, vivir en la carne es vivir en la práctica del pecado. O seguir manteniendo una práctica pecaminosa cuando yo sé que también es algo que Dios no está de acuerdo. Ajá, eso es lo que tenemos que crucificar, precisamente para no empezar nuevamente a llevar una vida de pecado. Ajá, ¿podemos llegar a tener un momento de debilidad? Sí, eso es comprensible, razonable, pero no es lo mismo que tengo esa debilidad y me sigo en ella practicándola. ¿Caí una vez y la sigo? No, ahí ya no. Ajá, bien. Cuarto principio gobernante, importantísimo. Cuarto principio gobernante, no hay sustituto para el perdón y la confesión de los pecados. Es que yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, pero ¿sabes qué puede haber de fondo? Ojo con eso. Es que así queda mi conciencia tranquila, porque estoy viviendo en pecado. ¿Pasa dentro de la iglesia? Sí, sí pasa. Y de cualquiera, ¿eh? ¿Sí? Debemos de tener cuidado con eso. No hay sustituto para el perdón y el confesión de pecados. El terreno para la liberación debe ser preparado por medio del perdón y la confesión de pecado. Bien sencillo. No se le puede ayudar a quien no quiere, quien no reconoce su pecado. ¿Cómo va a ser ayudado? ¿De qué? Si ni tan siquiera es consciente de ello. O es consciente, pero le gusta vivir en ello. ¿Cómo vas a ser liberado de lo mismo que te sigue gustando, que vas a querer seguir haciendo? No tiene sentido.
Es como, sé que me hace daño comer chocolate, lo sigo comiendo, pero voy al doctor a pedirle que me quite el gusto por el chocolate. Pues no se puede, ¿sí? Digo, no sé si a alguien le gusta el chocolate, no es pecado comer chocolate, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, no se puede. El gusto por el pecado, yo se los decía hace mucho tiempo. El tema del pecado no es, ay, es que se me chispoteó. El tema del pecado es una decisión voluntaria. ¿Por qué peco? Porque quiero pecar. Está en el ámbito de la voluntad. Ajá. ¿Ok? Entonces, no hay sustituto para el perdón y la confesión de pecados. Nada sustituye la confesión de pecados. Nada, nada, nada. Hacer cosas no funciona. Dar cosas no funciona. Ajá, tiene que salir a la luz. Nos libramos. ¿Cómo nos libramos de la amargura? ¿Se acuerdan que ya les había dicho cuando vimos raíces de amargura? Solo a través del perdón. No hay otra manera. ¿Cómo nos liberamos del odio, del rencor, de la tristeza? Hablándolo, confesándolo, diciendo qué pasó, qué sucedió, ¿sí? ¿Por qué creen que cada vez más gente y más va al psicólogo y llega un momento en donde alguien sí de verdad necesita ir al psicólogo? Y no es que esté mal ir al psicólogo. Al final lo único que uno va a hacer al psicólogo pues es hablar y sacar todo lo que trae dentro. ¿Qué haces en un psicólogo? Confiesas. Digo, a la persona equivocada, porque esa persona no tiene ninguna autoridad ni potestad sobre tu vida espiritual, solamente sobre un poco tal vez persuadirte en tus pensamientos, trabajar con tus emociones. No está mal, pero está limitado. Al final está limitado. Entonces, ir al psicólogo sustituye la confesión de pecados, no. ¿Sí? No. Platicárselo a tu mejor amiga y a quien más confianza le tengas, sustituye la confesión de pecados, tampoco. Irte a desahogar con tu comadre porque es la única que te entiende, no sustituye. ¿Sí? Mucho menos el perdón. Nadie nos puede dar el perdón más que el Señor. Ajá. Bueno, y nosotros cuando perdonamos a alguien o pedimos perdón, está bien, no quiere decir que está mal y que, porque muchas personas dicen, no, yo no soy nadie para perdonar. Entonces no te perdono. ¡Ay, qué feo! ¿No? También hay de todo, ¿no? O no me quieres perdonar, más bien, ¿sí? Entonces, bueno, solo el Señor. Bien, entonces el terreno de la liberación necesita ser preparado para el perdón y la confesión. Por eso les dije, cuando llegamos a Cristo, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados para entonces ser libres de la cautividad del pecado y de la muerte espiritual. Desde ahí empieza todo. No estoy diciendo nada nuevo. Bueno, termino con esta. Quinto principio que gobierna. Cuando se le da lugar a Satanás, este entra a habitar en la persona. ¿Puede un demonio entrar y habitar en una persona? Sí, uno y cientos y miles de ellos. Y la Biblia habla de Gadareno, y la Biblia habla de un montón de endemoniados. ¿Pasa? Sí pasa. Pero solamente puede entrar en quienes le permiten la entrada de manera voluntaria. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Pues cuando hay una práctica, cuando hay una búsqueda y cuando hay un deseo y una fe en todo eso. Con cuidado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, voy a explicarles. Efesios 4:27 dice, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 palabritas. Pero ¿qué es darle lugar al diablo? Miren, bien sencillo. Cada una de nosotras sabe de qué pata cojea. Sabemos cuál fue nuestra debilidad. Sabemos que sí nos anda tumbando, que nos anda moviendo el petate. En todos los sentidos,
en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra sexualidad, en el dinero, en muchas cosas. ¿Por qué no dice una lista de cosas? ¿Por qué no dice no des lugar al diablo con ta? ¿Por qué no dice? Para que aquí entre todo lo que cada uno sabe que es darle entrada al diablo. ¿Sí? Si en un tiempo tu debilidad fue el alcohol o luchaste con esa situación porque pudo ser algo con lo que tú creciste y sabes que no fue bueno, pero al final sí se volvió también una lucha en ti, pues no te eches ni un rompope, ¿sí? Es la verdad, ¿no? Si para ti en algún momento la debilidad fueron los hombres, ¿sí? O sea, hay que decirlo, pues cuídate de no andar en compañías de hombres, porque sabes que eso puede ser un tema. Ajá. Y como eso, cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, el tema de la comida, el tema de lo que ven, o sea, ponle el nombre que tú quieras. Al final es todo lo que tú sabes o lo que yo sé que en algún momento puede causarme un darle lugar al diablo. ¿Sí? Y eso cada quien lo sabe. Ajá. Bueno, no le des lugar al diablo. Bien sencillo. Cada una sabe qué. Cada una sabemos. Bueno, hay cosas que hacemos que le dan lugar al diablo. El diablo no respeta a una persona cristiana que le abre la puerta. O sea, no le dice, ay, no, perdóneme usted, discúlpeme, ay, me equivoqué de casa, es que aquí no era, era en la de al lado. No. O sea, tú se la abriste y él se mete. ¿Sí? No es como, no es un caballero respetuoso como el Señor que dice, usted me dice, yo aquí la espero, ¿no? Ahí me avisa cuando quiera. Al final mis planes son perfectos y sé que tarde o temprano vas a estar con el Señor. No, el enemigo no hace eso. Él entra a robar, a matar y a destruir y él no anda jugando. Y es más, es todavía un peor porque mire, a los que son sus hijos y le pertenecen, pues ya son sus hijos y le pertenecen, ¿están de acuerdo? Pero a los hijos de Dios, él sabe el riesgo de un hijo de Dios y él se asegura de que si le abriste la puerta, lo va a destruir. Por eso es tan importante nuestra intercesión para quienes ya conocieron y sabemos que no andan bien. No bajemos la guardia, no dejemos de orar para que el enemigo no los destruya. ¿Sí? Esa es la misión. Si ya hay alguien que ha conocido, que es cercano y que sabemos que está andando en mal camino, hay que orar para que Dios libere su alma de la muerte. Sí, eterna. Ajá, eterna. Que Dios le guarde, o sea, hay que mantenerse en esa constante de oración, porque el enemigo va con todo y él no está jugando. ¿Sí? Ok. Entonces, confesar los pecados, que de los que ya estamos cristianos, en Cristo, perdón, y caminando, ¿acaso no pecamos? ¿Acaso no lo hacemos? Sí lo hacemos, pero nuestra constancia, por eso yo les dije al principio, el arrepentimiento es una actitud de vida, pero si yo me arrepiento, como debe de ser, tiene que haber fruto. Y no estoy peque sobre lo mismo. Si yo estoy en una cautividad de pecado, que puede ser en un área de mi vida, necesito pedirle al Espíritu Santo que me traiga verdaderamente, me redarguya verdaderamente, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento en mí y yo no vuelva a esas obras de la carne. ¿Sí? ¿Qué se vuelven obras de la carne? Cosas que yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, como si fuera una cuestión de adicción inclusive, ¿sí? Necesito que el Espíritu Santo obre en mí una verdadera conciencia de arrepentimiento para dejar de hacerlo. Ajá. O sea, no puede haber fruto de arrepentimiento si yo lo sigo haciendo. Tiene que haber un fruto donde se acabó. No más. Nunca más. Es innegociable. No voy a volver a cederlo.
en esto, bueno, obviamente el Señor nos fortalece. No podemos solos, ¿sí? ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo. Por eso les digo, tenemos que tener la antena bien paradita. Y entonces ahí es cuando yo me mantengo conectada a la palabra, mantengo mi comunión con Dios, mantengo la comunión con los hermanos, porque también necesito la convivencia y la comunión y la fortaleza con los hermanos, porque ellos también oran por mí, ellos también me animan, ellos también me dan testimonio, o no, o andamos solitos. ¿Por qué creen que el Señor nos manda a congregarnos? Porque hay que darle la ofrenda y el diezmo al pastor. No, porque lo necesitamos nosotros para ser fortalecidos en nuestro espíritu también. ¿Cuál fue el gran desafío de la pandemia? Digo, aparte de, obvio, estar encerrados y no enfermarse, el no estar juntos, ¿a poco no lo sentimos? Lo extrañábamos, lo necesitábamos y hoy lo valoramos. Hoy yo lo valoro, créanme, hoy yo lo valoro. Entonces, bueno, ahí quedamos en el quinto, no dar lugar al diablo, porque todas estamos expuestas y porque todas necesitamos no darle lugar al diablo. Ajá. Bueno, entonces, rapidísimo, ¿quién me las dice en una sola palabra? Los 5 primeros principios gobernantes para la liberación. Número 1. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Número 2. Autodisciplina. Autodisciplina. 3. Crucifixión de la carne. La carne. Perdón y confesión. Ajá. Y dar legalidad al diablo. Y no dar legalidad al diablo. Cerrarle la puerta. ¿Ya se dieron cuenta que esto no tiene que ver nada más con sacar demonios? ¿Se dan cuenta que tiene que ver con la vida en Cristo y que la operación de la liberación es algo que está vigente todo el tiempo en nosotros? Para mí misma y para con los que me rodean, ¿sí? No tiene nada más que ver con demonios. Ajá. Bueno. Vamos a la mitad. Siguiente semana damos la otra partecita, ¿sale? Bueno, ¿nos ayuda a escuchar esto? Muchísimo. Ok. Bueno, pues que sea para liberación de todas, ¿sí? Porque al final de eso se trata, de que podamos también nosotras a través de este conocimiento decir, Señor, a ver, ¿qué tengo que, si todavía hay algo de que arrepentirme, si todavía hay alguna puerta que donde tengo que decirle a Satanás no más, si tengo que confesar algún pecado, si tengo que ponerme a cuentas, ¿sí? con el Señor, o que inclusive el Espíritu Santo me convenza, porque todavía no estoy convencida de esto, también se vale decirlo. Pues sí me gusta, pero no estoy convencida y me ha costado trabajo y lo he intentado, pues también, a ver, si no, entonces, ¿en qué debilidad el Señor se va a fortalecer si ya estamos resueltas de todo? No. Por eso no hay juicio, por eso no hay condenación hacia nuestras vidas, siempre y cuando nos mantengamos en una actitud de arrepentimiento y de humildad, porque si no, el Señor dice, mira, yo me espero. Y mira, ya de tanto trancazo, la carne se afloja. Entonces, más trancazo para que entonces ya digamos, bueno, está bien, Señor, ya vi que por ahí no. Cada una tiene su medida, ¿sí? Y yo sé que a cada una de las que están aquí, el Espíritu Santo nos habla y nos va a mostrar si hay cosas todavía en nosotros que tengan que ser entregadas para ser liberadas. ¿Puedo orar y pedirle al Señor que me libere? Claro que sí. Porque ya no estás en cautividad. Miren, una persona, imagínense un castillo en la Edad Media, dentro de un calabozo. ¿Esa persona se puede liberar a sí misma? No. Tiene que venir alguien que la saque, que la libere, ¿no? Bueno, tú y yo ya no estamos en el calabozo. Estuvimos en el calabozo. Ya podemos orar
¿Yo puedo orar por mí misma para ser libre de algo? Por supuesto que sí. ¿Tienes el nombre de Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Eres hija de Dios? ¿Tienes la autoridad? Ajá, pero si hay algo que tú sientas que necesitas que alguien más ore por ti porque te sientes como en un calabozo, adelante, hay que hablarlo. Hay que decir, bueno, a lo mejor ahorita no aquí, pero vamos, se puede pedir esa ayuda. Oye, yo identifico que en esta área de mi vida sí no puedo. Necesito ayuda. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Pero bueno, eso ya es personal. ¿Sí? Claro. ¿Ok? Bueno. Lo llamamos lo llamamos cárcel, en el cual somos prisioneros del que no queremos salir hasta que lo entendemos. Sí, aunque sabes, Martita, también creo que hay una parte donde no nada más es no queremos, sino no puedo. ¿Sí? O sea, sí hay una parte de sí quiero, pero no puedo, ¿no? Y hay que identificar por qué creo o pienso que no puedo. Ajá. Ahí hay que rascar a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque el tema de la voluntad es claro, ¿quiero o no quiero? Sí, sí quiero, o sea, de que quiero, pero no puedo. ¿Qué hay ahí que no te permite poder o querer, pues sí, querer poder, ¿no? Ajá, ahí hay que hablarlo más a fondo, ¿sí? Porque la mayoría de veces en sí mismo no es que no puedas, lo que pasa es que se han construido tantas fortalezas en los pensamientos y tantas palabras que nos han atado, ¿sí? Que han sido lazo, ajá, o que alguien más inclusive confesó sobre nosotros. Yo en una ocasión, termino con esto, yo en una ocasión fui liberada, les voy a platicar, fue muy curioso, yo no lo había identificado, ¿sí? No supe que había sido liberada hasta que pasó en ese momento, porque así fue como el espíritu lo puso. Pero fíjense qué tremendo. Yo no estoy diciendo que esto es una fórmula ni que así es siempre. No, ¿ok? No, esto no es una doctrina. Es mi experiencia personal, pero me permitió ampliar esto. Ajá. Mi primer viaje a Argentina, nosotros llegamos a casa de mis papás a visitarlos, nos estábamos hospedando ahí, llegaron unas personas a hacer un convivio, un asado, nos invitaron a comer, comimos, terminando la comida tuvieron un tiempo de adoración, nos dijeron que si nos queríamos quedar, pues estábamos ahí en casa de mis papás, nos quedamos, y estando ahí, vienen estas personas a orar por mí, por Alex y por las otras 2 personas que íbamos en ese viaje, y diferentes personas oraron por mí y cada persona me dijo una cosa diferente de lo que estaba pasando en nuestra vida, Alex y yo, en las decisiones que estábamos tomando, pero en mi vida personal, que de esa voy a hablar, hubo una mujer que oró por mí para liberarme de ataduras, ¿no? Y eran ataduras de personas que en algún momento habían declarado, dicho o hablado cosas de mí en mi contra, feas. Y yo ni enterada. O sea, yo ni enterada, ¿sí? Y entonces cuando esta persona oró por mí, recuerdo que la expresión de mi cuerpo, porque no era un demonio, sino la expresión de mi cuerpo fue toser, tosí, yo no tenía tos, ¿no? Tosí, y empecé a jalar aire. O sea, de verdad, físicamente, como si me hubieran quitado esas ligaduras, porque esa fue la palabra, ligaduras, y yo empecé a agarrar aire, agarrar oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Que había un tema espiritual que a mí me estaba impidiendo, que yo no sabía, porque yo no fue algo que yo hice o provoqué, ¿no? Yo no era consciente, sino de alguien más hacia mi persona o de algunos más hacia mi persona, ¿sí?
¿Fue una liberación? Sí, sí fue una liberación. Sí, sí fue una liberación. Porque era algo que a mí me estaba agobiando, oprimiendo, a lo mejor por años y que yo ni cuenta me había dado. Mucho tiempo después yo entendí que mucho del tema de mi salud, hablo de algo personal, que el Señor me reveló, o sea, que me dio luz y claridad, el tema de la anemia, el tema de los miomas, el tema de la falta de oxigenación en mi sangre, sí tenía que ver con una cuestión de una condición espiritual que se había generado a lo largo del tiempo en mi vida y que ya era algo que se reflejaba en mi salud. A ver, no estamos desconectados. A ver, yo no me puse a orar para ver si el tema de la anemia era un tema del diablo. Yo no me puse a orar si el tema de los miomas que me quitaron de la matriz era un tema espiritual. No, a ver, yo ni tan siquiera ni idea tenía. Tiempo después el Señor me lo mostró, ¿sí? Porque la palabra que me fueron dando fue para quitar esas ligaduras, esos nódulos que se habían hecho, esa fue unas ligaduras y unos nódulos que se habían hecho. Después el Señor me dijo que me daba una nueva sangre, otra persona me lo dijo, ¿sí? Que me daba una nueva sangre, que oxigenaba mi sangre. ¿A qué creen que se refería? Pues al tema de la anemia, ¿sí? Después otra persona que nada que ver también oró por mí y me dijo que esa persona no sabía que me habían quitado la matriz, me dijo que él me daba ahora una matriz espiritual para engendrar hijos para las naciones. ¿Sí se dan cuenta cómo va teniendo una conexión todo? Ahora, no es que yo lo andaba buscando respuestas, no, fue al revés. Me pasó físicamente, me expuse a la palabra, me expuse en un tiempo y ahí el Señor mostró y mucho tiempo después, o sea, les estoy hablando de 2 o 3 años después, yo dije, pues sí, esto tenía que ver con esto y esto otro tenía que ver con esto y esto con esto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo opera la liberación? Y no es que estaba endemoniada, pero sí había cosas en mi vida, unas provocadas por mí, otras no. Y bueno, el Señor es soberano. ¿A qué voy con esto? Oren, oren por su salud. Que el Señor les traiga revelación, ¿sí? Si tiene que ver o no con un tema espiritual, no necesariamente tiene que ver con un tema espiritual, ¿sí? Pero oren para que si hay cosas que tengan que ponerse en orden en su organismo, que tengan que ponerse en sus pensamientos en orden en su corazón, pues el Señor entre y ordene. Y luego nada más no se quejen si ordena, ¿eh? Ahí nomás se pone en pila, porque luego se nos olvida lo que andamos orando, ¿vale? Pero el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él es fiel y Él nos quiere sanas físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El Señor nos quiere sanas. ¿Ok? Bien, adelante, Rosy. Yo tenía a lo mejor, digo, como esos conceptos que a veces se queda uno guardados de por vida. Yo Sí. tenía de alguna vez que escuché que, bueno, quienes estábamos bajo la cobertura del Señor como hijas de Dios o hijos de Dios, no procedía ninguna cuestión como por decirnos, voy a decir un nombre por decirlo, no que así se llame, ¿no? Sí, Pero cualquiera. una maldición o una como amarre, muchas cosas que se Sí, mencionan sí, sí, en sí, sí. brujería y todo, se suponía que contra nosotros no proceden. Ajá. Es como lo que entraría dentro de la voluntad de Dios que permite o no, o por qué procedió Ajá. algo así Ajá. en contra tuya. Ajá. O sea, Esa como- pregunta la resolvimos hace 8 días, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les hice esas 2 preguntas? ¿Qué pasa con los que ya somos hijos de Dios y de repente se dan estas situaciones? ¿Prosperan o no prosperan? A ver, la respuesta es esta. La puerta siempre está abierta en el ámbito del enemigo. La puerta siempre está abierta, ¿ok? El enemigo siempre va a querer regresar y volver con lo mismo, es cíclico, ¿sí? Generación tras generación. Ahora, si yo ya lo identifiqué, que es el caso de nosotros, ya lo identificamos, entonces, ¿quién cierra la puerta?
a ver, la operación siempre va a estar allá afuera, ¿sí? Es como el día que pasa el carnaval. El carnaval está allá afuera con sus perversiones, ¿no? ¿Quién le abre la puerta? Yo. Ahora, puede ser que esta operación insiste, ¿no? Y viene, y a lo mejor no necesariamente que fui yo personalmente, sino inclusive alguien en mi casa. Puede ser que le abrió, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente de que yo dice, no, yo oro, yo renuncio y ningún tipo de cosa, plática, conversación, práctica y lo que sea, lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué paso sigue? Creer y confiar. Es que no hay otro paso. Creer y confiar, mantener la alerta ahí siempre, ajá, no con temor, pero sí atentos a ello y seguir reforzando. ¿Cómo? A través de la oración y de la autodisciplina de la lectura de la palabra. ¿Por qué? ¿Dónde entra la duda realmente después de eso? En mi mente. No quiere decir que dejó de operar o que Dios ya no lo hizo o que Dios echó para atrás o que el enemigo entró. No. Está aquí en mi mente que yo de repente empiezo otra vez a dudar y a cuestionar y veo algo y ya dudo. Entonces, ¿dónde debe de estar el blindaje? A ver, ¿Cristo ya lo hizo? No, es que ya lo hizo. ¿Tiene autoridad o no? Si no hay legalidad, no tiene autoridad, punto. No opera, no prospera, aunque lo haya intentado. El punto está en blindar mis pensamientos y lo que yo oro, lo que yo confieso y lo que el diablo sí está escuchando. Ahí sí. Por eso es importante que cuando viene una operación de estas a nuestras vidas, a nuestra familia, lo tenemos que hablar fuerte. Por eso les hablé de la confesión, porque la confesión no es solamente confesar el pecado, también hay que hablar de lo que el enemigo está queriendo venir a hacer a mi vida y a mi familia. Y cuando sale a la luz, el diablo dice, uy, ya no, o sea, ya no puedo, ya se dio cuenta, ya no tengo cabida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, claro. Ok, bien. Estelita creo que iba a hablar y luego Martirena. No. Sí. Ok, Martirena. Por eso la importancia de exhibirlo públicamente. Ajá. Para que él pierda esa autoridad. También lo que yo quería comentar es que doy gracias a Dios, como ya lo había comentado en otra de las clases, por este amor tan manifiesto del Señor hacia nuestras vidas, hacia nosotras, porque toda esta enseñanza nos va rompiendo esquemas aprendidos y adquiridos, como tú decías, por una enseñanza a medias, porque algunas tenemos años, ¿no?, de estar caminando, pero no había, o sea, no, como que nada más teníamos una pintada, ¿no?, de algunas cosas, y bueno, el Señor nos va rompiendo estos esquemas, estos anaqueles donde nos vamos como que acomodando, y Él va rompiendo. Yo doy gracias a Dios por ello. De hecho, tu testimonio acerca de lo que habías padecido con los miomas y tu anemia, a mí me ayudó mucho cuando yo pasé por lo mismo, ¿no? Cuando yo te había comentado y tú me diste el testimonio, la verdad fue orar para pedir la sanidad y que el Señor me sanara, porque era una situación ya de mucho riesgo para mi salud. Y creo que la parte donde fue el punch fue una palabra que tú dijiste. Hemos sido redimidas y en esa redención no tenemos por qué pasar por las situaciones, aunque estamos en este caminar y en este estuche, pero no tenemos por qué pasarlos con la condenación del pecado, que es el dolor, que es la molestia, que es la angustia, que es preocupación y que son muchas tantas otras cosas. Ahora, ojo con esto, puede que hoy estemos experimentando, y lo digo de una manera muy intencional, puede ser que en este momento estemos experimentando algún tema particularmente de salud, sí,
sí, porque seguimos estando en el estuche, ¿sí? Pero la gran diferencia va a ser quién está en mí y cómo lo voy a ir enfrentando, ¿no? Y en eso hemos visto victorias y en eso está también el no darnos por vencidas porque tenemos a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, no podemos pensar, y ese es un pensamiento que le hizo mucho daño a la iglesia, que la enfermedad es sinónimo de pecado. No siempre es así, ¿ok? Muchas veces la enfermedad puede ser más bien parte del proceso en el que el Señor nos va llevando, aunque nuestra mente no lo logra comprender porque estamos limitados, pero una cosa sí les puedo decir, que sí va a ser, y eso sí tengamos la garantía, o cualquier otro tipo de agobio, ¿sí? O de proceso que estemos viviendo ahorita fuerte. Que tengan la certeza, como lo dije al inicio, como lo leímos, que va a ser para gloria del Señor. Esa es la diferencia. Sí va a ser para gloria del Señor y sí va a ser para testimonio, como lo ha sido. Como lo ha sido de testimonio para que la fe de muchos sea fortalecida. ¿Sí? Tal vez me tocó llevarlo a cuesta. Tal vez me tocó a mí estarlo viviendo, padeciéndolo. Cualquier, como les digo, cualquier dolor o pérdida, ¿sí? Aclaro, no nada más una cuestión de salud. Sin embargo, si esto, mientras tanto que lo voy viviendo, está siendo de testimonio para que otros sean fortalecidos y crezcan en la fe y conozcan de Cristo, ¿qué creen? Entonces sí está sumando al propósito. ¿Sale? Entonces, más bien hagamos esto. Oremos unas por otras para que en la debilidad de unas sea fortalecida y en los procesos que estemos viviendo también lo vivamos en completa libertad en Cristo. Que no sea a causa de la condenación, que no sea a causa del pecado, que no sea a causa de la culpa. ¿Ok? Que si se ha de llevar, sea a causa de Cristo y para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es caminar en libertad. Porque, a ver, yo les pregunto, las personas que están presas en la cárcel, ¿no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero logran vivir o expresar la libertad en Cristo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en eso crecemos y en eso confiamos. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente tarde. A todas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.